explicación de cómo cargar variables en el programa SPS. Esta es la vista de datos que vamos a ver. Luego nos vamos a la vista de variables, que es donde vamos a trabajar. Nuestra primera variable que vamos a trabajar es género. Luego nos vamos al tipo numérico, anchura 8. En decimales vamos a trabajar con 0. La etiqueta que vamos a trabajar es género de personas. En valores nos vamos a poner que como número 1, que es femenino, le damos a añadir, y número 2, que es masculino, le damos a añadir y aceptamos para continuar. En perdidos, ahí lo dejamos en ninguno, porque son valores que el sistema no reconoce. En columnas número 8, en alineación derecha, y en escala vamos a trabajar en nominal. Vamos con nuestra segunda variable, que vamos a hablarle de nivel educativo, pero vamos a abreviar con la NBE. Estamos en tipo numérico, anchura 8, decimales 0. En etiqueta, nivel educativo. En valores vamos a utilizar la etiqueta en los valores de 1 para sin estudios, 2 para primaria, y añadir así sucesivamente. En perdidos, ninguno. En columnas 8, alineación derecha. Y en medida vamos a utilizar la medida ordinal. Vamos con nuestra tercera variable, que vamos a hablar de la edad, que es un valor tipo numérico, anchura 8, decimales 0. En etiqueta, edad de las personas. En valores, ninguno. En valores, ninguno. Pues no se dan porque ellos varían. En perdidos, ninguno tampoco. En columnas 8. En alineación derecha. Y en la escala que en la medida que vamos a utilizar es la escala. Vamos a explicar brevemente cómo segmentar un archivo. Lo primero que vamos a hacer es segmentar el archivo. ¿Para qué segmentar el archivo? Para que un conjunto de variables se divida en distintos grupos, y se hace de la siguiente manera. Nos vamos a datos, acá le damos segmentar el archivo, nos vamos a comparar grupos, seleccionamos el género de los pacientes, lo pasamos, le damos a aceptar, y ya aquí está segmentado el archivo. Ahora nos vamos a datos, analizar. Nos vamos a analizar, nos vamos en estadísticos descriptivos. Acá le vamos a dar a la insulina basal, le damos a aceptar, y aquí nos van a salir cómo se dividió en dos grupos las variables, la insulina basal en femeninos y la insulina basal en masculino. Cerramos acá, no guardamos, le damos acá en datos, nos vamos a segmentar archivos, le damos a restablecer, le damos a aceptar, cerramos acá y quedó segmentado el archivo. Ahora explicación de cómo transformar variables. ¿Para qué se hace? Simplemente para simplificar un grupo de datos, y se hace de la siguiente manera. Le damos a transformar, recodificar en distintas variables. Vamos a seleccionar una variable la cual yo quiera transformar. Yo quiero transformar la glicemia basal.
La seleccionamos, la pasamos, ¿verdad? Acá le voy a poner nombre, sería glicemia basal transformada. Y en la etiqueta le voy a poner el nombre completo, que es glicemia basal transformada. Luego nos vamos a los valores antiguos y nuevos. Y acá voy a poner los rangos, como yo quiero que sea, de la glicemia. Acá vamos a poner que 70 será el valor número 1. La añadimos. Luego nos vamos que el valor normal de la glicemia será 71 hasta 110. Y será con el valor número 2. Añadimos. Y el rango mayor de la glicemia va a ser el que sea mayor a 111 y será con el número 3. Añadimos. Le damos continuar. Cambiar. Le damos cambiar y luego le damos aceptar. Cerramos acá. No guardamos. Y acá buscamos. Acá tengo ya la variable, la glicemia basal transformada. Entonces nos vamos acá a poner los valores. Entonces nos vamos a que 1 va a ser baja. Añadimos. 2 va a ser normal. Añadimos. Y 3 va a ser alta. Le damos a añadimos y le damos a aceptar. Ahora nos vamos a vista de datos. Nos vamos aquí a analizar. Analizar estadístico descriptivo, frecuencias. Buscamos glicemia, donde está la que transformamos, que es la glicemia basal transformada. La pasamos, le damos a aceptar y aquí nos va a mostrar la tabla. Y así quedó la tabla seleccionando las personas con glicemia baja, normal y alta. Hola, mi nombre es Geraldine y hoy vamos a hablar sobre estadística descriptiva. A través de ella vamos a poder describir y organizar la información de tal manera que al momento de exponerla o explicarla se haga de la forma más sencilla. Acá tenemos una población que está constituida por personas diabéticas y no diabéticas. Algunas son sometidas a una dieta y otras no. Tenemos una serie de características que la definen como género, procedencia y una variedad de exámenes que se realizan antes y después de la dieta. Queremos conocer cómo se comportan esas variables. Entonces nos vamos a la parte de arriba, que hay una serie de acciones, seleccionamos analizar. Estadístico descriptivo, descriptivo. Acá tenemos un cuadro que en la parte izquierda tiene una serie de variables. Escogemos una. En mi caso escogí el peso. Me voy a la parte final que dice opciones y aparecen una serie de medidas, como por ejemplo de tendencia central, que en tal caso es la media, que es el promedio. Medidas de dispersión, que nos hablan de cuán dispersos están los datos, qué tanto se alejan de la media, como la desviación típica, la varianza. Tenemos también el mínimo y el máximo, que es el valor más bajo al más alto, medidas de distribución, que nos permite identificar, pero de forma gráfica, cómo se juntan los valores de una muestra determinada. Y tenemos el orden de visualización. Nos vamos a la parte de continuar y podemos también decir si queremos escoger otra variable, restablecer o cancelar. Nos vamos a la parte de aceptar y nos va a aparecer un pequeño cuadro que tiene información sencilla, específica. Nos dice que el número de datos totales es de 200, que el mínimo de peso es de 50 y el máximo de 119, que la media es de 84,45 y que la desviación es de 20.449. Pero si queremos una tabla que sea más grande, que esté más rellena, que tenga un poco más de información,
Nos vamos a la parte de analizar estadístico descriptivo, frecuencia. Acá podemos escoger en la parte inferior si queremos mostrar tablas de frecuencia, por ejemplo, que hablan del número de veces o porcentaje en que se repite la variable. También tenemos otras medidas en la parte de estadísticas, como por ejemplo mediana y moda. La mediana es el valor del medio y la moda es el valor que más se repite. Y tenemos los valores percentiles, que permite dividir los datos en grupos, como por ejemplo el cuartil en 4. Nos vamos a la parte de continuar. Si queremos, por ejemplo, escoger un gráfico, acá lo tenemos. Si queremos en la parte de formato ordenar por valor ascendente, descendente, frecuencia igual, acá lo tenemos una serie de opciones dependiendo de lo que queramos escoger. Nos vamos a la parte de aceptar y en este caso nos va a aparecer 2 tablas. La primera tabla habla de los estadísticos. Nos dice el número de datos y el número de datos perdidos no tenemos ninguno. La media, la mediana, que está cercana a la media, y la moda nos dice que hay varios, pero que nos muestra el valor mínimo, que en tal caso es 87. La desviación típica es la varianza, igual el mínimo y el máximo. Y tenemos otra tablita que sería la frecuencia. Por ejemplo, aquí el 50 se repite 2 veces. Hola, seguimos con estadística descriptiva. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los gráficos. Nos vamos a analizar estadístico descriptivo, frecuencia. Una vez que hemos escogido la variable con la que vamos a trabajar y los estadísticos, nos vamos a la parte de gráficos. Aquí nos dan una serie de opciones, como por ejemplo gráfico de barras, de sectores e histograma. Como en este caso estamos trabajando con una variable que es numérica, seleccionamos histograma y le damos a aceptar. Nos vamos al final de la página y nos aparece la representación. Un gráfico de frecuencia versus glicemia, los valores de glicemia, que en la parte derecha tiene un poco de información para orientarnos. Aquí también podemos hablar de lo que es la asimetría. La asimetría nos habla de lo que es la colita de la distribución. Aquí vemos que es una colita derecha y que los datos o la información se va más hacia la parte izquierda. Esto quiere decir que es una asimetría positiva. Si fuera el caso contrario, sería una asimetría negativa. También podemos hablar sobre la kurtosis. La kurtosis habla de la altura de la distribución, si esta es puntiaguda o es plana. En tal caso, esta es puntiaguda, es decir, es una kurtosis positiva. También nos podemos orientar con la información. Si nos vamos al cuadro, aquí nos habla de la kurtosis, que es mayor a 0, y la asimetría, que también es mayor a 0. En caso contrario es negativo y en caso igual a 0 es normal. Es una distribución normal. También podemos hacer gráficos para aquellas variables que son categóricas, como por ejemplo, vamos a analizar estadístico descriptivo, frecuencia, y seleccionamos, por ejemplo, el nivel educativo. Por aquí podemos seleccionar gráfico de sectores y nos dan a escoger si queremos trabajar con frecuencia o queremos trabajar con porcentajes. Continuar, aceptar. Nos vamos al final y acá nos aparece separado por colores cada uno de los tipos o categorías que hay en el nivel educativo. Bueno, mi nombre es José Alexander y voy a explicar cómo hacer la estadística inferencial. Lo primero que tenemos que entender para la estadística inferencial es que nuestro grupo de datos tiene que comportarse con una distribución normal. La distribución normal nos ayudará a inferir cómo se comporta el grupo a través de lo que son un patrón estadístico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos a explorar en los estadísticos descriptivos y elegir uno de los variables para poder ponerlos en la sección de dependientes y seleccionamos los gráficos, le damos a las opciones de los gráficos y colocamos pruebas de normalidad. Cuando están seleccionados podemos darles continuar, aceptar y así de esta manera podemos hacer de la manera más fácil la detección de si nuestra distribución de alguno de los datos actúa de manera normal. Cuando le damos a esta prueba, él nos arroja el Kolmogorov y nos coloca el Shapiro-Wilk. El Kolmogorov son para cuando estamos usando más de 50 datos. En este caso tenemos 200 datos, entonces usamos esta prueba.
se plantea una hipótesis que es alternativa y una hipótesis que es nula. La hipótesis nula nos va a comprobar que efectivamente nuestros datos se actúan de manera normal. Por lo que aquí tenemos una distribución que actúa de manera normal porque el valor de significancia que nos está dando la prueba es mayor a 0,050, que es el valor de referencia para poder determinar que sí. Si fuera el valor menor, como en el caso de Shapiro-Wilk, aquí diríamos que no tendremos una distribución normal. Otra forma de más o menos ver cómo se comporta normal es por el histograma, que vemos que sí, se comporta como manera más o menos normal, comprobado también por la prueba. Claro, determinar si nuestra distribución es o no es normal nos ayuda a decir si podemos usar las pruebas para determinar e inferir medias que se llaman pruebas T-Student. Pero las pruebas T-Student, aunque deberían ser idealmente para las pruebas que se comportan normal, también soportan pruebas que no son normales y nos ayudan a comparar grupos y poblaciones. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es comprobar la glicemia de un grupo. Por ejemplo, elegimos la glicemia basal y podríamos colocarlo normal, pero en este caso vamos a hacerlo con una variable de agrupación. Como vemos acá, seleccionamos la variable, le damos a pasar, definimos los grupos como el valor 1 y el valor 2, que el valor ya al estar introducidos en el sistema se define una vez como femenino y masculino, como nos arroja aquí. Nos dice que glicemia basal en femeninos y masculinos, nos da una media, que son los estadísticos descriptivos. Pero cuando nos vamos a las pruebas independientes de las muestras de medias, aquí tenemos la prueba de Leven, que lo que nos va a determinar a través de este p-valor es si las varianzas son homogéneas o no, si hay homogeneidad de varianzas. Aquí, como tenemos un valor que es mayor a 0,050, la hipótesis de la prueba de Levin nos dice es que las varianzas son homogéneas, y cuando nos vamos para esta prueba, si tenemos varianzas homogéneas, tenemos que usar la parte de arriba. Si no las tenemos, usamos la parte de abajo. Aquí, al usar la significancia de esta prueba T para igualdad de medias, si la muestra es mayor a 0,050, podemos decir que efectivamente hay una igualdad en las medias de los dos grupos. Por ejemplo, menos 19 y 18 son un valor negativo, un valor positivo, y nos dice que no varía el valor de medias entre un grupo a otro. Como vemos aquí en femenino y masculino, los dos tienen 133. Comprobado. Pero si queremos llevar más lejos eso, podemos llevarlo a muestras relacionadas. Yo lo voy a llevar otro paso más adelante, segmentando el archivo, para que me diga la diferencia de si los pacientes tienen alguna diferencia entre medias cuando están viendo dieta. Entonces le damos a comparar grupos, seleccionamos dieta y lo pasamos. Y así segmentamos el archivo. El archivo nos dice que está segmentado. Y nos vamos entonces a hacer las pruebas de comparar medias. Este caso es muestras relacionadas, donde podemos ver un valor que se relaciona de un paciente que fue antes y después, pero es el mismo paciente. Por ejemplo, la glicemia basal empezando y la glicemia basal después de la dieta. Le damos a aceptar y podemos ver a los pacientes que estaban sacando los valores después del periodo de la dieta y antes del periodo de la dieta. Vemos estadísticos descriptivos y vemos las pruebas de las medias. Entonces aquí abajo podemos ver los pacientes que sí hicieron dieta y los que no hicieron dietas, comparando las glicemias basales. Lo principal que tenemos para comparar es que vemos que las glicemias basales antes y después se someten igual a las pruebas y vemos que tenemos una significancia de 0,0000. Significa que hay una diferencia entre las medias. Y si hay una diferencia en las medias, vamos al intervalo de confianza, vemos que los dos son positivos. Con esto podemos decir que las muestras o la media del grupo 1 es mayor a la muestra del grupo 2. Lo mismo sucede para el grupo 2. El grupo 2 que no hizo dieta, podemos ver cómo su p-valor tiene 0,069. Esto significa que sí, hay homogeneidad o hay cierta igualdad entre las medias, como podemos ver aquí en los intervalos de confianza, donde hay uno negativo y uno positivo, donde dice que no hay una verdadera diferencia entre las medias. Para compararlo al final, se pueden ver aquí en los estadísticos descriptivos, donde vemos que en el grupo que hizo la dieta, los glicemia basal antes y después tienen una diferencia de 131 a 108. En el cambio, en el grupo donde no hicieron dieta, los valores se mantienen de 135 a 131 antes y después de la dieta, confirmándonos que
el estudio al aplicar la dieta funciona. Bueno, vamos a seguir con lo que es la estadística inferencial y ahora vamos a usar la prueba ANOVA. La prueba ANOVA lo que nos va a ayudar en este caso es que a diferencia de comparar en dos medias en la muestra de las pruebas T de Student, la prueba ANOVA nos va a ayudar a comparar tres grupos. Lo que podemos hacer a través de usar variables, por ejemplo, dependientes, como la glicemia basal o la glicemia postprandial, comparadas con un factor como lo es el nivel socioeconómico. También podría ser un factor como el nivel educativo, pero en este caso usaremos el nivel socioeconómico. Esto nos permitirá diferenciarlo. Cuando usemos el post hoc podemos ver que tenemos una aplicación de la prueba para varianzas iguales y varianzas que no son iguales. Aquí seleccionamos las que nos parezcan más cómodas para el trabajo, por ejemplo el DMS o el 2K. Y cuando asumimos que las varianzas no son iguales, podemos usar la T3 con un nivel de significación de 0,050 que nos confirma que nuestro intervalo de confianza trabaja a un 95%. Cuando ponemos a prueba lo que es la prueba ANOVA, decimos efectivamente que hay una comparación entre la glicemia basal a través de DMS o HSD de Tukey, donde compara el nivel bajo excluido con los otros cuatro niveles que tiene el nivel socioeconómico. De la misma manera puede comparar el bajo de oportunidades con los otros cuatro niveles o el medio establecido con los otros cuatro niveles. Y así como lo hace con la glicemia basal, también lo va a hacer con la glicemia postprandial usando DMS, HS de Tukey o el T3 de Dunet, donde podemos ver que las significancias todas son mayor a 0,050. ¿Qué nos dice que sean mayor a 0,050? Nos está diciendo que la hipótesis nula de esta prueba que no hay una diferencia significativa entre las medias comparadas. Y lo podemos comprobar en todos los intervalos de confianza, que un valor es negativo, otro valor es positivo, diciéndonos que no hay diferencia significativa entre las medias comparadas en ninguno de los niveles socioeconómicos. Por lo que podemos afirmar que la glicemia basal no está o no tiene ninguna relación en cambio con el nivel socioeconómico. De hecho, ni comparado ninguno de los grupos entre sí, porque no tiene ningún valor que interfiera o cambie, visto aquí en los niveles de significancia. Siempre la media 1 y la media 2 serán iguales independiente del nivel socioeconómico. Hola, hoy vamos a hablar sobre regresión lineal. Esta es una ecuación que nos va a permitir estimar qué valor va a tener una variable en función de otras variables que la explican. Para ello, primero debemos saber qué es variable dependiente e independiente. La variable dependiente es la que queremos explicar y la independiente es la que explica la anterior. Como por ejemplo, el peso explica el índice de masa corporal. Aquí también tenemos la ecuación de regresión lineal, que es y igual a b sub 0 más b sub 1 por x más e, donde es el error, que nos dice cuánto se ajusta la línea al verdadero punto. En tal caso, al estimar variables que no conocemos bien, se puede decir que es igual a 0 y eliminar de la ecuación. Aquí tenemos que y es igual a la variable dependiente, b sub 0 es la constante, b sub 1 es el coeficiente de regresión y x la variable independiente. b sub 0 y b sub 1 son valores que nos los va a dar el sistema. También tenemos que tener en cuenta r al cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que nos habla del porcentaje que nos va a decir cómo se ajusta el modelo, si se ajusta poco o si se ajusta mejor. Y tenemos que tener muy en cuenta que las variables deben estar correlacionadas. Y hablamos de lo que son los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. El de Pearson es para variables que sean numéricas o en intervalos y el de Spearman para variables ordinales. Si el valor va de 0 a 1 es una correlación positiva, si va de 0 a menos 1 es una correlación negativa y si el valor es igual a 0 no hay correlación. También tenemos que tener en cuenta que como todas las técnicas estadísticas se tienen hipótesis para poder explicar si hay relevancia o no. H sub 0 nos dice que no hay evidencias de que haya una relación lineal entre las variables, el coeficiente es 0. H sub 1, que es la hipótesis del investigador, nos dice que puede existir una relación lineal entre las variables, que R es distinto de 0. Ahora sí nos vamos al sistema, a vista de datos, a la parte de analizar, y lo primero es ver si hay correlación o no entre las variables. Vamos a la parte de correlación, bivariadas, y escogemos las variables con las que queremos trabajar. Escogemos el coeficiente de relación y le damos a aceptar.
Acá tenemos un cuadrito en el cual nos dice que sí hay correlación, una correlación positiva entre ambas variables. Nos volvemos a ir a la parte de vista de datos, analizar. Ahora sí nos podemos ir a la parte de regresión lineal. Escogemos la variable dependiente, que en tal caso es el índice de masa corporal. La independiente, que sería el peso de los pacientes. Nos podemos ir a la parte de estadísticos, estimaciones, si queremos escoger intervalos de confianza, si queremos trabajar también con descriptivos. Nos podemos ir a la parte de opciones. Acá nos hablan de los valores perdidos, si queremos excluir algún valor, o si queremos simplemente, si ese valor no está, reemplazarlo por la media de todos los valores de esa variable. Le damos continuar, también si queremos escoger algún gráfico, y nos vamos a aceptar. Aquí nos vamos al final de la página y tenemos los estadísticos, las correlaciones, no tenemos ningún valor perdido. Acá en el resumen del modelo, que es el cuadrito que necesitamos, vemos que hay una correlación positiva y que R cuadrado da 73,2%, es decir, sí se ajusta al modelo. También podemos ver en la parte de los coeficientes que nos da los valores de la beta para poder incluirlos en la ecuación, y que el intervalo de confianza es entre las medias es igual. En ANOVA aquí podemos ver también lo de la significancia, que da 0,0, que es menor a 0,05, y en final tenemos todos los cuadritos que nos resumen la información. Analizaremos el cálculo de la prueba de chi cuadrado en el programa SPS. El uso compara frecuencias observadas en ciertas categorías para calcular el grado de dependencia de variables categóricas como el género, procedencia o dieta. Se plantea una hipótesis según el valor que nos dé la prueba de chi cuadrado. H sub 0 y H sub 1 son hipótesis. H sub 0, las variables comparadas son independientes. H sub 1, las variables comparadas son independientes. Se compara según el valor arrojado por la prueba. Si P es mayor a 0,05, H sub 0 es correcta. Por el contrario, si P es menor que 0,05, H sub 0 rechaza y acepta la alternativa. Para realizar la prueba de chi cuadrado, nos vamos a el programa SPSS, le damos a analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. Aquí vamos a seleccionar dos variables, género de los pacientes, y vamos a seleccionar diagnóstico en columnas de diabético. Aquí vamos a seleccionar mostrar los gráficos estadísticos, seleccionamos chi cuadrado, le damos continuar, nos vamos acá a casillas, en porcentaje marcamos fila, le damos continuar y aceptar. Acá nos va a reflejar las tablas que nos genera estas dos variables, el resumen del procesamiento de los casos y la tabla de contingencia de género de los pacientes diagnosticados diabéticos o no diabéticos, en femenino o masculino. Y acá abajo están las pruebas de chi cuadrado. Acá nos da el valor mayor a 0,05, que esto nos indica que las variables son independientes. Acá vemos el gráfico de barras del género de los pacientes. Acá cerramos, pero queremos comparar con otra variable. Entonces nos vamos de nuevo a analizar estadísticos descriptivos, tabla de contingencia, y vamos a sacar a género. Y ponemos procedencia de los pacientes en las filas. Como ya todo está configurado, le damos a aceptar y de una vez nos va a llevar a las tablas que genera este proceso, y aquí nos va a dar en los pacientes, en los estados donde el porcentaje que hay en cada uno de ellos, todos los estados, y encontramos la prueba de chi cuadrado.
donde nos da un valor mayor a 0,05, donde nos vuelve a indicar que las variables son independientes. Y acá está el gráfico que nos muestra el gráfico de procedencia de los pacientes.